Hola mi querido Perú, soy tu profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Perú Potencia, esperanza. Perú Potencia, empuje. Perú Potencia, evidencia. Perú Potencia es ese espacio que necesitamos todos los peruanos para creer más. Y el dato potente del día de hoy, tremendo, ¿eh? 2025. ¿Qué pasó? Superamos los 90.082 millones de dólares. ¿En qué? En exportaciones. Pero eso no es todo. Por quinto año consecutivo hemos roto récord histórico. Eso es, mayores ingresos para el Perú, mayores ingresos para todos, mejor calidad de vida para nuestras familias. Y ahora vamos a conocer a un peruano potente que nos va a ampliar esta información. Vamos a conocerlo. Es un experto, ¿eh? De una. ¡Vamos! Y hoy estamos con el gran Jaime Dupuy. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí. No, a ti, gracias, Marco. Primero te presento. Perfecto. Tú eres director ejecutivo de Comex Perú. Correcto. Y un referente en temas de comercio exterior y productividad. ¿No? ¿Es así? No sé si referente, pero son los temas que veo más y que me gustan y me apasionan. Jaime, ¿qué es Comex? Comex Perú es un gremio empresarial. En realidad tenemos un poco más de 36 años de existencia y si bien nacimos como un gremio empresarial de comercio exterior, lo que siempre digo es que somos más que un gremio y vemos más temas que comercio exterior. En realidad yo diría que somos una organización privada que lo que busca es generar información y evidencia para ayudar a mejorar la competitividad del país, para ser aliado del sector público, para promover mejores regulaciones o políticas públicas que mejoren la competitividad del país. Están desarrollando información y evidencia. ¿Y cómo así la están comunicando? Tenemos nuestros canales de redes sociales, una base de datos importante. Hacemos muchos eventos. De un tiempo a esta parte estamos viajando mucho, sobre todo a provincias. Ahora más o menos los impactos que tenemos una presencia 30-70% más o menos. Y viajamos mucho a provincias, sobre todo universidades. Nos gusta mucho tener eventos con universitarios a nivel nacional, justamente para hablar de toda esta data que generamos, que tiene un impacto en la mejora del bienestar del ciudadano, ¿no? Estos temas que tengan que ver con las libertades económicas, de promoción del comercio, la libre competencia, la libre empresa. En fin, son cosas que al final tienen un correlato en la mejora del bienestar de la ciudadanía en general, ¿no? Son datas como producción interna, exportaciones, sí, ejecución del gasto público. Son las variables del PBI. Correcto, correcto. Aparte de otros temas que vamos monitoreando en unos sectores, temas de turismo, por ejemplo, como te decía, ejecución del gasto público, ver bien cómo el Estado está ejecutando los dineros de los contribuyentes. ¿Esa información existe? ¿Usted la están planteando al día de hoy? Todo está en nuestra página web de forma libre, transparente y gratuita. Y felices que las puedan revisar, ¿no? Es importantísimo que tengamos, que conozcamos la data de cómo se están dando, ¿no?, esos gastos, toda la inversión que estamos haciendo, todos los impuestos que estamos pagando, si finalmente está generando mayor beneficio para todos. Correcto. Hay un concepto importante que se llama mejora regulatoria, que es decir, que toda persona, y sobre todo en el sector público, tiene que tomar decisiones en base a data, evidencia. No por presunciones, no yo creo que, sino con data, justamente para que las políticas sean lo más efectivas posibles. Entonces lo que tratamos de hacer el sector privado, ayudar al sector público a que justamente, porque el sector público tiene mucha información, genera mucha información. La cosa es cómo darle valor a esa información, que al final termine beneficiando, valga la redundancia, a la ciudadanía. Entonces es un poco lo que tratamos de hacer también, ¿no?, de nuestra parte. ¿Y tienes casos en que hayan aplicado esa información y se estén tomando medidas a nivel Estado? Sí, correcto. Un caso que nos orgullece mucho es la medición de la pobreza multidimensional, por ejemplo. Generalmente la pobreza se medía de forma monetaria, ¿no? Y son umbrales determinados donde al final, por debajo, supuestamente estás en la condición de pobreza y por encima ya no. Claro, pero al final eso no te mide realmente cuáles son los ejes habilitadores que ayudan a tener, digamos, condiciones de vida digna. Entonces eso no te mide, por ejemplo, si tienes buenos servicios de educación, buenos servicios de salud, si tienes acceso a agua y saneamiento, luz, etc. Entonces nosotros lo que creamos es una tendencia para medir pobreza multidimensional y lo hicimos nosotros mismos con indicadores propios en base a estos elementos. Y al final en conversaciones que empezamos a tener con el INEI, ya por fin el INEI oficialmente empieza a medir la pobreza multidimensional, ¿no? Cosa que ayuda a enfocar mejor las políticas públicas, ¿no?, bajo una óptica de cierre de brechas. Existe esa info y hay gente que la está chambeando, ¿ah? Que a veces pensamos que nadie hace nada.
¿no? Que nos quedamos todos en nuestro escritorio y que nadie está empujando. Pero... Y hay muchas organizaciones que lo vienen haciendo. Lo que pasa es que de repente no tienen la visibilidad, ¿no? Pero es un poco que hay que saber dónde está la información y se puede conseguir, ¿no? Pero de repente sistematizarla o informarla mejor. Vamos a cambiar la foto. Exportaciones. Hemos roto récord de ventas año 2025, 90.000 millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cuáles han sido los factores? Y lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, ¿no? Y definitivamente eso creo que nos debe enorgullecer. El Perú y es un actor global importante en muchos productos, como por ejemplo la agroexportación. Definitivamente tu gran porcentaje de exportación es la minería. Obviamente la principal actividad económica del país es la minería, pero la segunda actividad exportadora es la agricultura. Entonces hay muchos productos ya posicionados entre los primeros del mundo, ¿no? Arándanos, uvas, paltas, en fin, y una serie de productos más. Entonces, ¿qué ha generado? Que en realidad tú tengas un sector económico de empresas de todo tamaño, porque es importante que cuando hablamos de estos temas, acá no solamente exportan unos pocos, ¿no? Y en un país donde el 99% del tejido empresarial es micro y pequeña empresa, hay que ser conscientes de que en realidad toda actividad económica es realizada principalmente por MIPES. Y el caso, hasta en la minería hay mucha MIPE, y en el caso de la agroexportación también. Sin duda, de repente tenemos las referentes de las grandes empresas agroexportadoras, que son los que de repente manejan volúmenes mayores. Pero hay muchas empresas que están detrás de eso, y que no solamente exportan directamente, sino que lo hacen indirectamente porque son proveedores de estas grandes empresas. Entonces, el hecho de que esta gran empresa exporte ayuda a que muchas empresas que están detrás también se beneficien económicamente, porque pueden ser proveedoras de embalaje o determinados, digamos, hay un sinfín de productos que están relacionados con la exportación. Entonces, ahí te das cuenta que hay una clase empresarial que está haciendo las cosas bien, pero también hay que ver con lupa el detalle, ¿no? Porque si bien podemos ver que hay un récord de exportaciones, mucho de eso tiene que ver también con aumentos de valor de determinados productos, sobre todo de los minerales. Claro, hay un P por Q, Claro. ¿cierto? Precio por cantidad. Correcto, pero cuando vemos el volumen de producción, hay reducción. Entonces ahí sí hay que poner foco de atención sobre qué está sucediendo y por qué de repente no estamos produciendo tanto como antes. ¿Estamos vendiendo a mayor precio? Sí, porque los precios en el mundo, tanto el oro como el cobre, están creciendo un montón. Tienes el tema de la inteligencia artificial, una serie de cosas de la tecnología que mueven a que esos precios suban, o los conflictos que puedan existir, pero no estamos produciendo tanto como antes. Entonces hay algo que hay que ver qué es lo que se tiene que mejorar. Y justo hace poco hubo un gran evento en Canadá, que es uno de los principales eventos en materia de minería a nivel mundial, y donde se hace un análisis de competitividad, que lo hace el Instituto Fraser. Y, por ejemplo, ahí se determina que Perú ha bajado en temas de competitividad. Entonces hay que tener presente que si bien Perú está posicionado globalmente como un actor importante en tema de minería, muchos de los operadores mundiales están invirtiendo en el Perú conjuntamente con empresas nacionales de muy alto nivel, y se maneja una serie de empresas proveedoras del sector minero de gran calidad. Definitivamente hay algunos elementos que se han venido dando que están haciendo que el país sea menos competitivo, y competimos con otros países. No sé si escuchaban la historia de que, por ejemplo, Perú ya había bajado al tercer puesto en materia de cobre y el Congo nos había sobrepasado, en fin, y estamos compitiendo. Argentina está haciendo muy bien las cosas. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ver, que definitivamente pues, necesitas un tipo de estabilidad regulatoria y política para ver en un horizonte de mediano a largo plazo estas cosas que necesitas hacer, ¿no? En materia de simplificación regulatoria, ventanilla única digital y una serie de temas más, sin que eso pueda significar algún menoscabo en los estándares ambientales o de salud que puedan existir, que de por sí son muy altos porque son referentes internacionales, ¿no? Hay que aprovechar la coyuntura, o sea, se está necesitando más cobre, y Sudamérica junto con África son prácticamente los dos únicos lugares en el mundo que tiene cobre, al nivel que se necesita a nivel mundial. Hay que aprovechar esa coyuntura porque se está utilizando el cobre para todo lo que es el cambio energético. Correcto. Y la electromovilidad, ¿no? Exacto. Son tendencias mundiales. Y que tiene digamos, una línea, va a tender a la baja. Una vez que se produzca todo lo que se necesita, en 50 años debería, según proyecciones, requerirse menos cobre. Y ahí el precio Correcto. debería bajar. Entonces, es el momento para empezar a invertir. O sea, por el desarrollo tecnológico, en el momento de repente van a descubrir otros metales que pueden ser más baratos y que pueden suplantar al cobre, sin duda. Y ahí vamos al término de costo de oportunidad, ¿no? El hecho de no ahorita explotar a todo tu potencial el recurso que tienes
y beneficiarte de esta tendencia internacional de altos precios, está generando que muchos recursos no se puedan gastar ahora justamente en el cierre de brechas que sea necesario. Exacto. O sea, al final por canon, sobre canon, regalías y los tributos en general que deja la minería, de repente no será la actividad más intensiva en mano de obra como sí puede ser la agroexportación, pero sí es tu principal actividad recaudadora de impuestos. Y esos impuestos muchas veces se recaudan a nivel local y regional, que son los impuestos que tienen que ser utilizados para tener postas médicas, colegios, carreteras, caminos, y son recursos que les estás dejando pasarlos, ¿no? Clarísimo, don Jaime, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a regresar, vamos a un corte porque hay una información muy importante. Actualmente tenemos una cantidad de tratados de libre comercio, ¿no? Estamos llegando a un 10% de la población mundial, a un 20%, podemos venderle a un 30% mediante esos tratados, son 40%. Vamos a ir al corte comercial y regresamos con esa respuesta. Ahorita venimos. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, SIP y Grupo DC. Y sí, es cierto que somos un actor global. El Perú es un actor global a nivel exportaciones, tanto minería, agro, textil, también me has comentado anteriormente. Pero vamos a responder. Pesca. Vamos a responder la pregunta con los tratados de libre comercio. ¿Cuántos son? Dime solamente el número. ¿Cuántos tenemos ya firmados? Tenemos más o menos 30 tratados. Y llegamos al 10% de la población mundial gracias a esos tratados, al 20%, al 30%. 40% más o menos. 40%. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Tenemos una oportunidad de poder venderle al mundo. Y además con un tratado de libre comercio que nos beneficie. ¿Y a cuántas personas? Un 40% de la población mundial. Y estamos a punto de cerrar 2 tratados más. Hay negociaciones con India y con Indonesia. Y hay todavía un escenario de optimización de algunos tratados de libre comercio que ya se tenían con otros países. Por ejemplo, hace poco se terminó el de China, porque son tratados que tienen tiempo y que muchas veces con el devenir del tiempo hay algunas disciplinas que pueden mejorarse y perfeccionarse. Entonces también hay como que una renegociación de algunos tratados que ya existen, ¿no? Pero de los nuevos tendrías India e Indonesia, que son 2 monstruos a nivel mundial, ¿no? Y si los sumamos, digamos, ¿a qué porcentaje de la población mundial? Debe llegar al 60-65%, ¿no? 60%. O sea, y creo que lo importante es que cubres casi el 100% de tus principales socios comerciales, ¿no? Y ojo que de repente la gente no sabe mucho, pero un TLC, un Tratado de Libre Comercio, no solamente te sirve para exportar, sino para importar. La gente habla como que la importación compite con la industria nacional, pero en realidad dentro de las importaciones tienes 3 categorías. Bienes de capital, bienes intermedios y los bienes de consumo. El bien de consumo es el que vas a encontrar en un establecimiento que lo vas a comprar, que podrías considerar que son los que compiten contra la producción local. Pero los bienes intermedios y los bienes de capital son aquellos que las industrias nacionales tienen que necesitar para sus procesos productivos. Entonces, cuando uno ve un incremento de las importaciones, es positivo, porque al final eso está generando una dinámica de desarrollo de la industria nacional. Dentro de esas categorías, el menor es el de consumo. Intermedios y de capital son los mayores. Entonces, cuando uno ve esas cifras, es importante tenerlo el mapa completo, ¿no? Exportaciones, importaciones. Y aparte, los TLCs también incluyen servicios, movimiento de personas. Es decir, no solamente vendo y compro productos, sino vendo servicios de forma transfronteriza y promueve inversiones. Entonces, un tratado de libre comercio en realidad te da una herramienta que ayuda a mejorar el relacionamiento comercial integral con determinados países, ¿no? Y en el caso de Perú, lo tenemos, como digo, con los principales socios comerciales, Estados Unidos, China, Unión Europea y muchos países más, ¿no? Y en el mundo en general ha cambiado mucho la política de exportaciones, ¿no? Los nuevos aranceles, cómo el Perú debe prepararse frente a esos cambios. O sea, en realidad lo que ha venido sucediendo, creo yo, es, digamos, la historia va fluctuando, ¿no? Entonces tienes un primer momento en donde los países primero se cerraban al mundo, ¿no? Y tenías el caso peruano, donde tenías estas políticas de sustitución de importaciones, era un país cerrado al mundo, de repente tenías acuerdos comerciales solamente con la comunidad andina en ese momento, no tenías acuerdos de libre comercio con otros países. Se crea la OMC, en su momento la Organización Mundial de Comercio, y empieza a crearse toda una maraña de acuerdos comerciales entre diversos países. Y se llama lo que algunos académicos llaman el plato de espagueti, ¿no? Porque empiezas a ver tratados de libre comercio de este con este con este. Entonces, como que había en un momento dado
no habían los acuerdos necesarios para llegar a acuerdos dentro de la OMC, donde se pongan de acuerdo todos por diferentes intereses. Ahí están pues países muy ricos como Estados Unidos, China, Unión Europea, y con los países más pequeños. Entonces es difícil ponerse de acuerdo, y por eso sale toda la vorágine de acuerdos bilaterales de comercio exterior, en donde ahí entra Perú con toda su vasta red de acuerdos comerciales que tenemos hasta ahora. Y en algún momento eso va cambiando y se van creando bloques comerciales. No como la OMC, pero bloques más pequeños. Y ahí tienes, por ejemplo, el CPTPP, que es un bloque en donde participa Perú con algunos países que forman parte de APEC. Tienes un TLC que se empezó a negociar entre la Unión Europea con Estados Unidos, el RCEP, que es otro bloque de países asiáticos donde participaba China. Entonces era como que grandes bloques que empezaban a hacer una negociación. Y llegas a un punto en donde con actualmente la política norteamericana, los países otra vez pareciera como que se están cerrando y están utilizando las herramientas arancelarias para cerrar mercados, ¿no? Y empiezas a hablar todo este tema del déficit comercial y justamente hablando como que las importaciones fueran malas, ¿no? Y cuando hemos hablado que todo lo contrario. Entonces, claro, un país como el Perú, ¿qué puede hacer en este escenario? Definitivamente, al ser ya un país pequeño pero altamente integrado al mundo, no podemos cerrar las puertas. Al contrario, yo creo que en una época en la cual hay restricciones al comercio o tendencias de restricciones al comercio, yo creo que la respuesta para Perú es más comercio. Y por eso seguir impulsando los tratados que estamos teniendo, cerrar en la medida de lo posible estos tratados pendientes con la India, con Indonesia, y seguir utilizando y aprovechando los beneficios de los tratados que tenemos actualmente vigentes con otras economías, ¿no? Pero la coyuntura Sobre todo, nos principalmente, correcto, yo creo que sí. Y al final se va viendo a nivel mundial cómo algunos países, a pesar de lo que está sucediendo con Estados Unidos, piensan que no, que al final la respuesta debe ser teniendo libre comercio. Entonces, se van a crear algunos bloques. Yo creo que ahí Perú tiene que tener su posicionamiento, digamos, una de las pocas políticas que existen, políticas de Estado, no de gobierno, que se mantienen durante tiempos sostenibles y que creo que tienen un nivel de legitimidad en la población, es la apertura comercial. Por los beneficios que ha generado, otra vez, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Cada vez se suman más micro y pequeñas empresas dentro de las operaciones de comercio exterior. Ahora con el comercio electrónico es mucho más fácil vender al mundo desde tu casa. Los costos de entrada son muy bajos para empezar a realizar estas actividades. Claro, para que realmente el tema sea sostenible necesitas garantizar calidad del producto, entonces tienes que ir sofisticándote con el tiempo, pero no es tan difícil hacerlo y tienes muchas herramientas tecnológicas que te lo pueden permitir en estos momentos. Y hablamos un poco antes, ¿no? que ya yo creo que este tema de hecho en China, hecho en Estados Unidos, ha cambiado con un concepto de hecho en el mundo. Ahora tienes este concepto de cadenas globales de suministro. De repente el Perú no va a ser un productor de carros, pero puede ser un excelente productor de pastillas de freno, como lo hace. O tienes una empresa de clase mundial peruana que le vende los vidrios a Tesla. Y así sucesivamente. Vas a tener empresas que pueden generar un nivel de especialización tal y participar en la cadena de producción final de un determinado producto, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar. Yo me acuerdo que vi una presentación hace mucho tiempo de estos aviones de Embraer, ¿no? Que es una marca brasilera. Entonces, tú veías el avión completo y estaba diseccionado por cada pieza. Y cada uno venía de Corea, el fuselaje venía de Singapur, el otro venía de Japón. Entonces, al final, claro, tienes un avión brasilero, pero hecho con partes de todas partes del mundo, ¿no? Y en el caso específico que se dice mucho el producto con valor agregado, ¿hemos mejorado en eso? Sin duda, sin duda. Mucha gente critica que, digamos, la matriz primaria exportadora del Perú y que exportamos piedras, pero todo lo contrario. Definitivamente puedes tener niveles de procesamiento mayor, pero, por ejemplo, en el caso de los recursos extractivos, no es que exportes piedras, hay un nivel de procesamiento interno que sí se realiza y eso es valor agregado que le está generando la producción. En el caso de la exportación es clarísimo. Y aparte, digamos, hay todas unas líneas que tienen que ver con conservas, con frutas congeladas, donde se le va agregando mayor valor todavía dentro del proceso, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay un nivel de industrialización importante y por eso, otra vez, nos posicionamos como actores globales en esos sectores. En el caso de textil igual, en el caso de pesca igual. ¿Cuántas empresas en promedio son las que exportan cada año? El tema de comercio exterior es parte importantísima de la economía del país. Entonces, definitivamente, el número de empresas es grande y de ese, el 99% otra vez es micro y pequeña empresa. Es que es muy importante que entendamos esa data. Lo que nos está diciendo Jaime es muy importante, ¿no? El común denominador, podemos pensar de que es una empresa muy grande, ¿no? La que exporta y la que se está llevando
todo el beneficio. No, 99% son MIPES, pequeñas empresas, familias peruanas que se ven beneficiadas, que se agrupan de repente hasta con una grande para lograr el objetivo. Correcto. Al final esta gran empresa puede ser como que la gran empresa tractora, ¿no? Que pueda ayudar a que estas empresas más pequeñas puedan capacitarse mejor, hay un fortalecimiento de capacidades, puedan evolucionar, puedan aprovechar para conocer, para que después puedan separarse y empezar a exportar directamente, ¿no? Y hay muchos casos similares. Mi querido Jaime, vamos a un corte y regresamos con conclusiones. Vamos a pensar juntos algunas ideas clave que quiero que te lleves del programa. Ya regresamos. El gran Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú. Vamos con las conclusiones. Número 1. Ya sabemos que hay tipo de importaciones. Hay tipos de importaciones, ¿no? Nos decías la de capital. Bienes intermedios. La de capital son si importo una máquina y me va a generar riqueza, ¿no? Intermedios, que tienen Al algo que final ver. son suministros. Y las de consumo, Correcto. que son las que tienen menor proporción. De las importaciones más estamos importando para chambear, Exacto. ¿no? Tal cual. Exacto. Segunda conclusión, el 99% de las empresas que están exportando en el Perú son MIPES. micro y pequeño, o sea, chamba para más peruanos, tanta familia contenta que está logrando llegar a todo el mundo. Es tal cual. Sí, claro. Aprobado, es cierto. Y tercera conclusión, y a mí me emociona mucho porque si no tenemos información y evidencia no podemos tomar buenas decisiones. Ustedes tienen un portal hermoso que invito y voy a ingresar, quiero analizarlo, donde nos están informando mes a mes de cómo van, no sé, el gasto público, ¿no? El gasto privado, las importaciones, las exportaciones, todo. Sí, no, yo los invito a que puedan ver la página web y ahí van a encontrar un montón de información, reportes que tú comentas a nivel mensual, trimestral, hay reportes anuales que tienen que ver también con la situación laboral en el país, turismo, ejecución del gasto público, cosas de producción, comercio exterior, en fin, una serie de temas adicionales de reportes semanales que también hacemos sobre artículos de coyuntura, ¿no? Jaime, ¿te apuntas para un jueguito de cartas? Dale. Nuestro juego de cartas potente que nos ayuda en construir una mirada positiva del país, de ese país que tanto queremos. Tenemos grupo Proyectémonos, Ujú. grupo Sabemos la Fórmula y grupo Pensemos Juntos. Escoge una carta de cualquiera de ellos. De cualquiera. A ver, esta. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Completando la frase. ¿Está bien? Proyectémonos al año 2050. Perú en el 2050 es... Una potencia regional. Hermoso. El activo más fuerte del Perú es... Su gente. Definitivamente, estoy de acuerdo. ¿Qué nos sobra en nuestro querido Perú? Ganas y capacidad. Qué hermoso, por Dios. Otros grupos. A ver, el último. Ese. Sabemos la fórmula. A ver, respuestas rápidas, ¿ah? ¿Qué te da esperanza cuando miras al Perú? La capacidad de ayudar al prójimo en determinadas circunstancias. ¿Qué hacemos mejor que nadie en el Perú? Querer a su país. ¿Qué limitación sobre el Perú deberíamos abandonar? Yo diría hablar mal del otro. O sea, que entre los peruanos también se metan cabe. Último grupo, mi querido Jaime. Primero. Pensemos juntos, ¿ah? Acabas de escoger una de las 4 opciones. Estamos imaginando ese Perú potente al año 2040. ¿Qué actitud necesita más el Perú? ¿Ambición, disciplina, colaboración o visión a largo plazo? Creo que colaboración, a todo nivel, ¿no? Tanto entre, digamos, sector privado con sector público. En el momento que se vea que están todos juntos haciendo las cosas, yo creo que las cosas van a funcionar. Muchos de los entrevistados potentes que tenemos coinciden en colaboración y confianza, ¿no? Hay que ir construyéndola. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí, encantadísimos. ¿Qué te pareció el programa? Bonito, ¿no? Has estado apuntando como yo. Es información relevante que nos ayuda, que nos suma, que nos ayuda a decidir, a creer. Bueno, te espero en el próximo programa. Ya sabes dónde estamos. ¿Te está gustando? Comparte este contenido que es importante. Todos tenemos que empujar. ¿Sí o no? Claro que sí. Te esperamos entonces
en el siguiente programa. ¡Chau!